Bien, empezamos entonces. Bueno, muchas gracias al Grupo Acuicultura Venezuela, por supuesto al colega y primo hermano Mario Aguirre, primo hermano por filiación genética y por filiación margariteña, porque allá nos decimos primos, que está en Panamá, y a mi colega el charro ahora, Marco Donato, que está aportando la sala virtual para esta actividad. Me disculpan si de repente alguna tos, pero tengo una alergia en la garganta. Bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Este es el contenido de la presentación. ¿Qué es acuaponía? Vamos a conversar de sistemas acuapónicos, luego las especies animales y vegetales que se cultivan más en el mundo. Una pregunta importante, ¿el mundo realmente necesita la acuaponía? Conversaremos de los niveles y algunas imágenes de acuaponía en el mundo donde vamos a ver diferentes niveles, usos y tecnología. ¿Qué es la acuaponía? El término viene de una contracción de las palabras acuicultura e hidroponía, aunque en realidad consiste en tres biosistemas conjugados por un multibiosistema agroproductivo. Y no se dice acuiponía, sino acuaponía por la acepción en inglés que es aquaculture, quienes fueron los que realmente desarrollaron la tecnología y le pusieron el nombre. Entonces se llama acuaponía. Básicamente, este es un sistema integrado multitrófico en el que los desechos producidos por animales acuáticos cultivados en acuicultura de recirculación, en RAS, que es Recirculation Aquaculture System, y normalmente se denomina así RAS en términos generales, son procesados por microorganismos en el biofiltro y convertidos en nutrientes biodisponibles para el sistema hidropónico, donde las plantas a su vez purifican el agua que retorna a los peces cerrando el ciclo. Por lo tanto, de forma continua, el agua se regenera y se reutiliza. El objetivo principal de la acuaponía es reutilizar los nutrientes provenientes del alimento de los peces, ya a través de las heces, para cultivar plantas. La integración de estos dos sistemas en uno ayuda a eliminar algunos factores insostenibles cuando ambos circuitos funcionan independientemente, haciendo un maridaje perfecto, es decir, una sinergia entre los dos subsistemas y potencias desde el punto de vista de muchas variables el sistema productivo. Dentro de los animales acuáticos que se producen, pues hay peces, camarones, ranas, etcétera, etcétera. Para fines prácticos, en la presentación solamente hablaré de peces. Evolución de la acuicultura en sistemas agroproductivos. ¿Cómo se llegó a la acuaponía? A partir de la evolución de la acuacultura en los sistemas agroproductivos. Para ello, antes una premisa. Los acuicultores buscamos la acuaponía, en cambio los agricultores hidropónicos raramente lo buscan. Eso es importante irlo manejando. Los acuicultores tenemos que solventar un problema que son los desechos, y los sistemas multitróficos o de agroacuicultura son la herramienta para ello. La acuicultura ha ido paralelamente evolucionando en dos niveles. Por un lado, está la complejidad ecológica en un nivel vinculado a la biodiversidad principalmente, donde se inicia de menos a más con el monocultivo, o sea, el cultivo de una sola especie. Después viene el policultivo, donde se incorporan varias especies. Avanza en un sistema multitrófico integrado y pudiéramos dar dos ejemplos. En agua dulce pudiera ser cachama, la cual es la que alimentamos, coporo, que es un animal iliófago y aprovecha lo que
deja la cachama y beneficia al ecosistema, lombrices que procesan sólidos y microalgas que atrapan los nutrientes. Esos nutrientes, si llegan al medio ambiente, contaminan y por eso tenemos muchos ríos y cuerpos de agua y muchas costas marinas contaminadas. Otro ejemplo práctico que se maneja, o que se está intentando trabajar y trabajar en otros sitios, es en agua salada o en agua de mar, el camarón. Se alimenta el camarón, después vienen moluscos que filtran esos pequeños sólidos, después vienen macroalgas que atrapan los nutrientes y por último poliquetos que procesan los sólidos. Por otro lado, vemos entonces la complejidad tecnológica e inicia igualmente de menos a más con sistemas extensivos, donde solamente se aplica fertilización. Siembro unos peces a baja densidad, fertilizo, genero producción primaria, los peces se alimentan, tengo poca producción, pero realmente son costos bajos. Eso es tiene su fin. Pasamos a un nivel semi-intensivo donde ya aquí aplicamos, empezamos a incorporar raciones, alimento concentrado para los peces y hay un cierto recambio de agua cuando el problema del agua está en malas condiciones. Luego sigue una fase intensiva donde incorporamos alimento, recambio e incorporamos aireación. Con ello entonces vamos incrementando la carga o la capacidad de carga del ecosistema acuático y productivo y pues generamos más productos por metro cúbico o cuadrado, depende de cómo se mire y los sistemas a trabajar. Y de allí finalizamos a un sistema súper intensivo donde usamos alimentos, cero recambio, aireación y ya tenemos metodologías RAS, Biofloc, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a un nivel de multisistemas como es la acuaponía, en el que existe aporte de alimento, cero recambio, aireación y una mejora considerable de la salud del ecosistema acuático. Y lo que buscamos con esto es que haya armonía y nos acerquemos más a la naturaleza. Mientras nosotros nos acerquemos más a la naturaleza, combinándolo con tecnología, vamos a ser más exitosos desde el punto de vista de productividad y otras variables que veremos más adelante. Con esto logramos cero contaminación sólida, líquida o gaseosa, acercándonos más a sistemas que manejan economía circular, o sea, intentando que estos sistemas no contaminen o valorizando precisamente eso que llamamos contaminación. Lo podemos convertir en dólares, en utilidad, en ganancia. Esta era nuestra granja en Venezuela hasta hace algunos años y allí pues manejamos sistemas de recirculación, aireación, teníamos biofloc, policultivo, habían sistemas multitróficos, manejamos microorganismos y hacíamos fitoremediación, que es un manejo de plantas como la Eichhornia crecipes, que es el lirio acuático, o la lemna, que son unas plantas con alta capacidad de fitoremediación y además la lemna puede ser aprovechada como alimento. Complementario a eso, utilizamos microorganismos para mejorar el ecosistema. De allí, pues de toda esta experiencia, es como dice Mario, pues nos fuimos entusiasmando con el tema de la acuaponía y bueno, aquí estamos en esta movida, como decimos. Historia de la acuaponía. En el siglo XIII, o sea, hace unos cuantos siglos, los aztecas estaban pasando, el pueblo estaba pasando hambre, y entonces se inventaron las chinampas, que no es más que hacer unos cercos de caña en el lago Texcoco, en México,
en Teotihuacán, siempre se me complica la pronunciación. Y esas cercos de caña se rellenaban con piedras. Entonces, siempre había humedad, sembraban las hortalizas y cosechaban. Entonces, más o menos cómo se inició la actividad. Los chinos hacían otras cosas similares con arroz. eh, y después, bueno, en la década de los 80, un par de instituciones en Estados Unidos, del Instituto Nueva Alquimia de la Universidad de Carolina del Sur, empezaron a desarrollar la acuaponía combinando plantas con peces, pero fue el doctor James Rakoczy el que realmente montó la plataforma y bases para la acuaponía moderna en las Islas Vírgenes. Él inclusive hizo los cálculos de la relación peces-plantas, los nutrientes a incorporar, los sistemas de filtración, y lo desarrolló con tilapia y el sistema hidropónico en cama flotante. Este es el sistema que yo creo que es el sistema más popular y que más está visto en internet cuando uno abre acuaponía. Esto es en una isla virgen, una isla pequeña de Estados Unidos en el Caribe, relativamente cerca pues, de Venezuela. En cuanto al sistema acuapónico, pues tiene dos subsistemas o dos circuitos. El RAS, por sus siglas en inglés, que es el cultivo de peces en sistema de recirculación, y el sistema de hidroponía. Los tanques de la producción de peces pueden ser redondos, cuadrados, poligonales, depende, y va a depender de los espacios y algunas variables técnicas para la toma de decisiones en cuál meternos, en cuál es elegir. Los tanques circulares son más eficientes porque son, por su diseño geométrico, más fáciles para extraerle los sólidos. Inclusive se usan poligonales para hacer algún juego de espacios y aprovechar más los espacios. Junto a estos tanques, aguas abajo de los peces, pues vienen las unidades de filtración que depuran el agua. El objetivo de estas es disminuir las concentraciones de sólidos, nutrientes, toxinas, dióxido de carbono, que es el gas que hay que eliminar. Y al acoplarlo al sistema hidropónico, las plantas eliminan los filtros, los nutrientes disueltos. Entonces tenemos que el circuito va de peces, eliminación de sólidos, el biofiltro, donde hay una serie de microorganismos, de bacterias, que principalmente ese está desarrollado, ese bioreactor contiene nitrobacter, nitrosomona, principalmente, que son las bacterias que toman el amonio y lo convierten en nitrito y posteriormente a nitrato, que es el nutriente con el que va a las plantas, porque hay biodisponibilidad de ellos, es atrapado por las raíces en las plantas. Entonces las plantas eliminan este nitrógeno que tenemos que sacar del sistema. Y además, por supuesto, dentro del alimento van otras nutrientes que más adelante conversaremos. Este agua, dependiendo del diseño, cae en un sumidero o simplemente es succionado por una bomba que es retornado al sistema de producción de piscicultura. Ahora conversaremos de sistemas hidropónicos. Hay tres principales sistemas hidropónicos. Está la cama de sustrato, que no es más que sustratos como arcilla, alivén, le llamamos en Venezuela. Él tiene muchos nombres comerciales en diferentes partes de Latinoamérica, inclusive aquí en España. Piedras, gravas, roca volcánica. Hay diferentes sustratos que se usan en este sistema. Y este sistema se utiliza
para plantas de frutos, las que son altas, porque las raíces se soportan allí en ese sustrato. Es mucho más fácil para las plantas. Es un diseño versátil, es el ideal para los principiantes. Funciona además dependiendo del tamaño del sistema como filtro mecánico y filtro biológico. Por supuesto, eso va a depender de la carga que incorporemos en el sistema de producción de los peces, porque si nos excedemos, pues hacemos colapsamos todo el sustrato y ya no tenía función ni de mecánico ni de biológico. Y había que poner, o hay que poner, cuando sucede, cuando nos pasamos de carga, hay que colocar, instalar filtros externos mecánicos, separadores de sólidos. Están las camas de lecho flotante, en el que son tanques, la parte de la estructura son tanques de 20 a 40 centímetros de profundidad, donde van flotando unas láminas de alta densidad de poliestireno. En Venezuela le decimos anime, también se le dice corcho blanco, Colombia le dice nicopor, etc. Entonces, esta plancha de anime está agujereada y dependiendo de la planta que vayamos a producir, de su follaje, pues podemos incorporarla en diferentes sistemas, en diferentes orificios. Aquí vemos que el follaje está hacia arriba y la raíz está hacia abajo. Estas raíces se ven que están sanas y son de color marrón precisamente porque están colonizadas por bacterias principalmente positivas. Todo este sistema, al igual que el sistema de los peces, tiene que ir aireado. No pueden haber fallas o limitaciones de oxígeno. Todo el sistema tiene que tener oxígeno adecuado para las especies que se trabajan. Este sistema, como tiene un gran volumen de agua, tiene una capacidad de amortiguación, los cambios de esta misma calidad. Tiene esa versatilidad. Puede soportar inclusive breves interrupciones de electricidad, porque las plantas están sumergidas y los peces, habría que también, dependiendo de la carga, pues a ver qué equilibrio hay ahí. Estas balsas también aíslan el calor o la temperatura, ya sea frío o calor, tienen esa cualidad. Y como tienen una superficie de contacto amplia, que en contacto con el agua también fue colonizada por las bacterias nitrificantes. Por supuesto, ya entonces este sistema necesita un sistema de filtración más complejo para separar principalmente los sólidos, porque no podemos dejar que se llene de sólido la cama. Una de las dificultades de estos grandes volúmenes de agua es que pueden tener riesgo de enfermedades fúngicas, de enfermedades con hongos. La técnica de cultivo en película de nutrientes son tubos o canales inclinados en PVC o polietileno, como el NGS, que es este. Esto es polietileno, como las bolsas de plástico. Este inclusive tiene varios niveles. Esto es un desarrollo, se llama NGS por New Growth System. Esto es un desarrollo tecnológico hecho por empresa y universidad. Aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, donde estamos en colaboración, como lo dijo Mario. Un sistema bien liviano y son sistemas que estamos utilizando ahora para trabajarlo. Inclusive el proyecto más grande de España de hidroponía de lechugas en Almería es con este sistema. Tenemos también tubos de
de corte circular o corte cuadrado, que es el que va mejor, así como lo ven aquí. Este es tubo, para drenajes de PVC con sus perforaciones, y estos tubos con segmento rectangular. Principalmente se utiliza para producir hierbas y verduras de hoja. Hay menos pérdida de agua por evaporación en estos sistemas, tiene un peso muy ligero. Esto permite llevarlo a los tejados, a las terrazas, a los balcones, en sitios donde no se soporte mucho, la estructura no soporte mucho peso. Está muy bien investigado por empresas hidropónicas y maneja menos volumen de agua en este sistema. Una variante de este que está tomando impulso son los sistemas verticales, donde lo más importante es que se aprovecha muy bien el área, pues se puede multiplicar hasta por 5 la producción. Pero la producción en estos sistemas verticales no es igual en todo el eje de la Y. No es igual porque arriba tenemos la iluminación y tenemos mayor fotosíntesis, y a medida que vayamos bajando, las plantas una cubre la otra y va disminuyendo la entrada de luz y por ende la fotosíntesis y por eso el crecimiento. Pero si yo voy a trabajar en un producto que voy a trocear, que voy a meter en bolsas, no importa porque lo que estoy generando biomasa, tengo que evaluar, ¿no? Cada proyecto tiene su personalidad. Si voy a trabajar con lechuga entera, que sea uniforme, este sistema es más complicado, a menos de que le meta iluminación LED en la parte de abajo, pero eso ya es inversiones aparte. En esto tenemos entonces tuberías con perforaciones, donde vamos incorporando las plantas, materos, en más o menos el mismo principio. Inclusive hay unos proyectos interesantes con bambú, un sistema reciclable, biodegradable. Y hay sistemas de paredes verticales, etcétera, etcétera, que estos se utilizan mucho para decoración y naturación, captura de CO2 en ciudades y, por supuesto, producción de alimentos o de ornato. Lo que se llama la naturación es para controlar o minimizar el efecto de las islas de calor, que son, las islas de calor son aquellas estructuras o ciudades donde hay mucho concreto y hay unas absorciones térmicas impresionantes. Con esto, pues hacemos una doble función, o triple, al absorber también o al capturar el CO2. Las especies que se trabajan en acuicultura, un trabajo de LOF de hace más o menos 5 años, y la reina de la pachanga en la producción de acuaponía es la tilapia. Un animal que ya pues, muchos lo conocemos. Aquí está la base. Después vienen muchos peces ornamentales. No mucha variedad. Muchos trabajos con peces ornamentales, sobre todo con koi y con goldfish, que son los caracios. Las percas, también hay bagres, el catfish, principalmente el clarias, el clarias africano, que es una especie muy, muy interesante porque tiene respiración atmosférica, una gran productividad, soporta altas densidades, y aquí principalmente en Holanda y Alemania lo consumen. Y si nosotros tenemos un animal que no consume oxígeno, es una variable muy, muy importante porque baja riesgos y baja costos de producción, costos de consumo energético. La trucha también se trabaja mucho, el bass en Norteamérica, camarones, hay algunos ensayos, unos trabajos muy interesantes. Crawfish, que es el camaroncito, el crustáceo que se produce en el sur de Estados Unidos. Y aquí en España hay
invasión completa, inclusive uno lo compra vivo en el mercado de Madrid. El pacú o cachama también se han hecho ensayos y bueno, y otras especies que se están trabajando en el mundo, muchas especies. Inclusive, como les decía, ranas también. ¿Y qué especies para Venezuela? Estas son mis sugerencias para Venezuela en temas de sistemas de acuaponía. Y aquí yo estoy mezclando un poquito acuaponía y también agroacuicultura, sistemas multitróficos. No solamente pudiéramos ver esta charla en algunos aspectos como para manejar el tema de acuaponía, sino en estos otros dos aspectos que nombraba antes, multitróficos y agroacuicultura. Tilapia, y si lo hacemos en policultivo con macroraquium, pues se mejora inclusive la productividad, pero además hay trabajos publicados, tiene pocas publicaciones, pero ya hay un inicio, donde la diferencia, es lo que entiendo yo, la diferencia gástrica de los dos organismos potencian los nutrientes o la disponibilidad de nutrientes en su diversidad y su cantidad en el cuerpo de agua para las plantas. Igualmente con esto también podemos trabajar cachama y coporo, que más o menos guardarían el mismo equilibrio ecológico. Esto se puede trabajar en sistemas, en tanques, por supuesto, todos juntos, o dependiendo de las especies, un tanque para uno y otro tanque para otro, pero tenemos conectar el agua en el mismo sistema, que es lo que nos interesa. El bagre yaque, que ya está demostrado que tiene buenas posibilidades y aguanta intensidad, es otra especie muy interesante. El curito, que es una especie, a ver, ¿qué dice yo aquí? El curito, una especie nuestra en Venezuela, en Colombia lo hay, bueno, en la Amazonía prácticamente, como Amazonía orinoquía, que es el Oplosternum litorale. Nosotros inclusive lo llegamos a vender como coridora gigante. Es relativamente fácil su reproducción, tiene un nivel trófico bajo y también respira aire atmosférico y tiene una excelente carne que inclusive se llegó a exportar a un mercado étnico de Holanda. Tenemos también del otro lado la gamba blanca, que es el Litopenea maramea, el camarón blanco, aquí se le dice gamba. La trucha arcoíris, que se trabaja mucho con lechugas. Y abajo en la base, peces ornamentales, que en la Orinoquía venezolana tenemos maravillas para trabajar. Este es un panaque nigrolineatus y este es un biotodoma. Muchos animales muy interesantes. Referente a las plantas que se utilizan en acuaponía, principalmente se trabajan, la gran mayoría son albahacas, se dan muy bien, hay mucha diversidad en albahacas, el basílico, lechugas también hay mucha diversidad dependiendo del contexto térmico, pues se trabajan unas u otras o del mercado, por supuesto. En tomates el que mejor se da es el tomate de cóctel. Hay muchas hierbas, pimientos, pepinos, kale, brócoli, muchas plantas que se trabajan en la acuaponía. ¿Y cómo vamos a tener, cómo estimamos la relación de peces y plantas? Primero tenemos que definir nuestro proyecto o qué mercado vamos a atacar, si es para autoconsumo, si el mercado nuestro es posiblemente lechugas, nos vamos a entonces ampliar nuestra área hidropónica y concentrar biomasa en peces para que generen los nutrientes requeridos y viceversa. Pero la relación la desarrolló todo el trabajo que hizo el doctor James Rakoczy, como dije antes, en las Islas Vírgenes. Está vinculada a la biomasa de peces, a la ración diaria de alimento
y eso da una relación de metros cuadrados que yo puedo producir de plantas. El doctor Rakoczy dice que más o menos son 60 gramos, por supuesto esto puede subir o bajar, son 60 gramos por metro cuadrado por día de alimento concentrado que tengo que incorporar para que esas heces me alimenten las vegetales de hoja. Y para fruto necesitamos más, porque las vegetales de fruto tienen mayores requerimientos nutricionales para generar flor y fruto. Son 100 gramos por metro cuadrado por día. ¿Cuáles son las ventajas de la acuaponía? Generamos dos alimentos sanos. Estos alimentos sanos tienen tendencia a orgánico o ecológico, y le digo tendencia porque si no cumplo con todas las normas de orgánico o ecológico, pues no lleva tal distinción o tal sello. Una diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos es que ya la acuaponía genera un producto orgánico que yo puedo etiquetar como orgánico y lo vendo con un mejor precio que una lechuga orgánica vale más que una lechuga convencional. Esa es una variable importante. Pero la otra variable importante es que cada vez más el ciudadano está educándose más y buscando el alimento sano. Entonces no es solamente una moda, es una realidad. En Europa, el tema legal no permite que el producto tenga la etiqueta de orgánico. Para que un producto en Europa tenga que ser orgánico, pueda ser orgánico, tiene que tener las raíces en tierra. Pero si yo genero un producto en este mercado con tendencia orgánico y ecológico, pero además, que es lo que yo me imagino que va a suceder en su momento, va a crecer la industria y va a hacer que se legalice o que se normatice hacia el producto orgánico, pues voy a tener mejor rentabilidad en mi producto. Con el tema agua, hacemos un uso muy eficiente del agua, porque son aguas en recirculación. Solamente gastamos lo que se evapora o lo que se va en evapotranspiración o en producto, ya sea vegetal o animal. Esta agua siempre va a ser la misma, más la que le estemos agregando por las variables que anteriormente comenté. Vamos a hacer un uso muy eficiente del insumo más costoso, que es el alimento. Como había una propaganda de que el primero lo pasa y el segundo lo repasa, pues es más o menos esto. El pez se come el alimento y la planta se come las heces procesados. Entonces, solamente alimento las plantas. Hay otras variables que más adelante vamos a conversar. En el tema tierra, podemos trabajar en tierras, en arena, en desiertos. No necesariamente tenemos que tener tierras de alta calidad, puede ser inclusive tierras contaminadas. Pero además de eso, ocupamos muy poco espacio porque son sistemas intensivos. Tenemos mayor bioseguridad en el sistema porque son sistemas cerrados, generalmente, y dependiendo del ecosistema que estemos manejando, pues tienen invernaderos o casas sombra y todo lleva sus controles. Otro tema interesante que se está investigando es el bienestar animal. Las plantas tienen una función alelotrópica que mejora en cierto modo el bienestar animal de los peces. Por decirlo de alguna manera, cuando hay plantas, los peces están más contentos porque hay unas reacciones bioquímicas dentro del agua que mejoran ese bienestar. Y por último, pues la idea es que nosotros con acuaponía busquemos cero residuos. O sea, que hagamos economía circular. Y aquí pongo la definición. La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, agua, energía, etcétera,
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca el mínimo la generación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Eso es más o menos la economía circular aplicada a esta actividad. Y es lo que tenemos que buscar y es lo que el mundo requiere. En los desafíos tenemos costos iniciales altos. Los costos de una unidad de producción, dependiendo de la envergadura, pues son altos. Hay que tener, y esto es muy importante, conocimiento de sistemas de recirculación e hidroponía. Los requerimientos de los peces y los requerimientos de las plantas a veces no sincronizan en la calidad del agua, en las temperaturas. Entonces hay que buscar esa sincronización o acercarnos lo más acercarnos a esos requerimientos para que funcione mejor la productividad. Dentro hay una complejidad ecológica porque, como decíamos antes, no es solamente peces y plantas, también hay microorganismos. O sea que también tenemos que tener conocimientos, algo de microbiología, si vamos a trabajar inclusive con pre y probióticos. Entonces esto es un trabajo, dependiendo del proyecto, que es competencia de varios profesionales. Indispensable una fuente eléctrica. Si no tenemos fuente eléctrica, no podemos trabajarlo. Y hay unos déficits en potasio, hierro y calcio que se suministran externamente. Otro desafío importante o interesante que me parece a mí es que en los alimentos que hay que son de última generación, hay unos alimentos impresionantes para cultivo en sistemas de recirculación, pero que pienso que podría mejorarse para alimentos de acuaponía. Por supuesto, tiene que haber un mercado para que empresas se incorporen en este negocio, pero es un reto, es un desafío. Y volvíamos al otro desafío que es el orgánico, ya lo conversamos antes. Ahora voy a lanzar este reto. El ganador recibirá un kit de acuicultura donado por nuestro excelente moderador, el colega y primo Mario Aguirre. ¿Quién se apunta? A ver quién se apunta a respondernos esta pregunta. Bueno, esto es una broma. Lo que no es un juego es la respuesta a la pregunta dónde se encuentra la mejor tierra para uso agrícola. Y la mejor tierra para uso agrícola en todo el mundo está bajo el asfalto y el concreto. ¿Por qué? Porque los asentamientos antropogénicos se ubicaron en valles fértiles con ríos cristalinos, buscando cómo producir, cómo vivir, tener el agua para agricultura y para las necesidades básicas. Ahora esas tierras se encuentran bajo el asfalto y en su mayoría con cauces muy contaminados. Ya conocemos mucho el tema. Esto, por ejemplo, es Valencia, Venezuela, la ciudad donde viví. Todo esto es concreto y este es el cauce del río Cabriales, que es un cauce contaminado, lamentablemente. Entonces, bien, sigo con la otra. Y esta ranita se pregunta, ¿el mundo necesita acuaponía? Vamos a ver cómo respondemos estos. El mundo ya está diagnosticado, está enfermo, padece entre otras patologías de calentamiento global y está muy disgustado. Yo creo que más que disgustado, lo que puede caber ahí para el mundo es una palabra que no podemos decir aquí y tenemos que cuidarlo. Porque el señor mundo está generando algunos problemas de inundaciones, de sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para el 2050 se estima que la población mundial tendrá 10 millones de habitantes. Producir alimentos suficientes de manera sostenible, eficiente y rentable es uno de los retos. Tiene que
Y una de las variables son sistemas de producción de agroacuicultura integrada multitrófica como la acuaponía. Yo trato de repetir todas estas palabras para como que la vayan tomando en consideración. Y sobre todo cuando nos acercamos, como dije anteriormente, a la naturaleza. Y para cuidar el mundo tenemos que cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, que es una iniciativa de las Naciones Unidas que tenemos que cumplir estos 17 objetivos para el año 2030. La mayoría de esos objetivos los cumple o los puede cumplir la acuaponía. Huella ecológica, ¿qué es? Es un indicador del impacto ambiental causado por la demanda de los recursos de los ecosistemas y la capacidad de la Tierra de regenerarlos. Inclusive, cada año esta Global Footprint Network saca el día del sobregiro y para este año fue hace 6 días, el 22 de agosto. Con esto se calcula la demanda anual de recursos naturales con la capacidad, como dije antes, de la Tierra para generarlos. La pandemia COVID hizo que este año la huella ecológica de la humanidad se contrajera, demostrando que es posible cambiar los patrones de consumo de recursos en un corto plazo. Fíjense, en el 89, la deuda era para el 11 de octubre. O sea que si nosotros teníamos 12 meses, ya para el 89 prácticamente 20 días de octubre, noviembre y diciembre ya lo habíamos perdido. Y a medida que vamos avanzando, que estamos deteriorando más el mundo, en el 99 fue el 29 de septiembre. En el 2019 fue el 29 de julio. Y se estimaba que en agosto iba a ser a principios de julio. Pero con la pandemia fue el 22 de agosto. Entonces, la verdadera sustentabilidad solo se puede lograr por diseño, no por desastre. No tenemos que esperar a que el mundo nos diga, mira, ya vamos para allá, no, nosotros también vamos a esperar, no, tenemos que tomar decisiones y hacerlo. Porque estamos viviendo como si tuviéramos 1.75 planetas a la disposición. Estos ejemplos que pone esta organización, dice que si nosotros fuéramos todos norteamericanos, necesitaríamos 5 planetas. Si fuéramos rusos, 3.2. Si fuéramos franceses, 2.7. Si fuéramos españoles, 2.5. La India, 0.7. ¿Será que es el país más responsable? Y Venezuela, fíjense, aquí están los acreedores que están en verde y los deudores que están en rosado. Venezuela está en rosado, en un continente que solamente aparentemente está Chile y Venezuela. Entonces tenemos que mejorar y cuidar nuestro espacio. Ahora, dentro de los rubros zootécnicos de producción de carnes, la acuacultura es la que menor huella ecológica presenta. Este ejemplo que es hecho con salmón, que es una de las producciones que impactan más en huella ecológica, y escribiendo su huella de carbono es cuántos kilos de CO2 genero para producir 1 kilo de carne. Pues 2.9 kilos de CO2. Un ave, un poco menos. Un cerdo, casi el doble. Y el ganado o la carne de rojas, 10 veces más de huella de carbono. Si nos vamos al agua, 1 kilo de salmón gasta 2.000 litros, 1 kilo de aves 4.300, un cerdo 6.000 y una res 15.400. Aquí dos
dos láminas interesantes de la Unión Europea. Hace 5 años sacaron un documento del Parlamento Europeo donde hablaban de las 10 tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas. Y la octava en la lista es la acuaponía. Aquí la ven. Otro tema que acaba de salir en este año, en abril del 2020, es la estrategia europea del Farm to Work, que es de la granja a la mesa. O sea, producir cerca de las ciudades, lo que se llama el kilómetro cero. Pues esto genera una producción sustentable de alimentos, un sistema sano y sustentable de procesamientos, un sustentable cultura de consumo y reducir la pérdida de alimentos. Inclusive, parte de esos eslogan es nuestros alimentos, nuestra salud, nuestro planeta, nuestro futuro. Vamos a conversar de sistemas acuapónicos y para darle un orden hicimos 3 niveles. El nivel autodidacta, en el que pues, la persona sin o con poca formación académica, con posiblemente conciencia medioambiental o que maneja otras ramas del saber y que tiene experiencia práctica y apoyada por manuales, que ya existen unos muy buenos en la red, inclusive para bajarlo en internet, y van desarrollando este tema y hacen acuaponía casera. Esto es comparable con la cría de los peces ornamentales hace años, en el que inclusive nosotros los que estudiamos acuacultura, yo pienso que la mayoría empezamos fue teniendo una pecera en la casa y a lo mejor la tenemos todavía. Fue por donde nos fuimos vinculando a ese medio ecológico. Entonces, las producciones antes eran pequeñas, eran caseras, en el traspatio de la casa de los peces ornamentales. Aún siguen siendo, pero ya en muchas regiones del mundo son una industria que mueve miles de millones, la industria de los peces ornamentales. Eso comparo, esa comparación la traigo al nivel autodidacta, que está siendo también, siendo autodidacta, pero conociendo del tema de la acuaponía. Después viene el nivel 2, que es la academia, investigación, desarrollo e innovación, que están desarrollando nuevos métodos tecnológicos mientras aumenta el conocimiento y a la vez hacen transferencia del mismo. Y el industrial, en el que emplean tecnologías que son solo rentables por economía de escala, pero desarrollan pilotos que sirven para operar en menor escala y mejorar la curva de aprendizaje tecnológica de mercadeo, que es el caso nuestro. Vamos a ver una revisión panorámica de diferentes países y sus niveles y sus experiencias en acuacultura, etc. En Venezuela, en el 2012, la FAO financió el primer proyecto de transferencia de tecnología en acuaponía, y en el que se hicieron algunas actividades muy interesantes. Ahí estuvimos como consultores junto con el colega Niméas Cabrera, experto en hidroponía, y el colega Martín Mariscal, experto en acuacultura y acuaponía, por supuesto. Se realizaron algunas visitas técnicas de algunas unidades pequeñitas era más acuicultura urbana. Se capacitaron 50 técnicos formadores. Estos eran veterinarios, acuicultores, agrónomos, biólogos. La gran mayoría de ellos eran técnicos de las diferentes instancias gubernamentales que sirviesen de extensionistas y de divulgación, por supuesto, e irse entrenando en el tiempo también. Y se diseñó un sistema de acuaponía para el INIA, para instalarse en el INIA, en el CENIAP, en Maracay, Estado de Aragua.
Eugenio, ¿dejaste de compartir pantalla o te saliste? No, no sé qué pasó, pero bueno, yo voy a ver. No, vuelve a No, ya compartir, no. o sea, salte y vuelve a tomar compartir pantalla y toma la presentación. Salgo. Cierro aquí. O si te sale una serie de pantallitas pequeñas, en, Sí, ya la vi. ajá, dale clic sobre la presentación y te la trae de nuevo. Si todavía estás compartiendo pantalla. Eh, compartir pantalla. Disculpen un momento, por favor. Ah, ya. Tengo que ponerle aquí. Ah, pero. Bueno, ya. Ya, un momentico, a ver. Si termino aquí. Ya, disculpa un momentico, no sé qué le pasó a esto. Aquí Bueno, estoy haz lo viendo con mi siguiente. hija. Aquí ya mi hija ya se está conectando. Ok, vamos a ver. Ya, Está regresando, regresa. disculpen un momentito. Ya estamos. Ya estamos conectándonos. Ok, ¿Se abrió? listo. Prueba Listo. superada. Wow, esto es duro para el campesino bejuco, además. Bien, seguimos. A ver, que no me deja ver ahora. Aquí está. Seguimos. En base a todas esas iniciativas, hicimos algunas transferencias de tecnología. Una de las más interesantes, nos tocó hacerla a un municipio en el estado de Aragua, donde capacitamos 40 mujeres de muy bajos recursos en sistemas de acuicultura. El municipio tenía un plan de desarrollo al respecto. La situación socioeconómica de estas mujeres, como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, es que son amas de casa, jefes de familia monoparentales, pero nuestra experiencia es que hay enormes ansias y necesidad, principalmente de aprender y producir. Inclusive utilizamos un módulo muy elemental de peces y plantas ornamentales como herramienta pedagógica, pero esa unidad per se ya era rentable porque era una unidad con un producto de alto valor biológico como son los peces y las plantas ornamentales. Entonces la idea con esto es mejorar ese proverbio chino y no dar un pescado ni enseñarlo a pescar, es enseñarlo a producir, con la metodología de aprender haciendo. Entonces esa es una realidad que hay y con la que hay que seguir. Yo voy aquí a avanzar más rápido porque ya tenemos mucho tiempo, creo que me queda poco tiempo, pero va a ser rápido. Otra experiencia muy interesante para mí es que mi padre era español agricultor de toda la vida en Acarigua, cuando hasta los 93 años tenía codornices, caracoles, tenía un poco de productos en el patio de mi mamá. No muy contenta ella, pero él sí estaba feliz porque hacía su terapia y pues le montamos un sistema de acuaponía y él empezó a desarrollar temas y inventar, y si ustedes ven aquí todo esto lo genera este tanquecito de 2000 litros de peces ornamentales. Aquí está el ayudante, que es su nieto, mi sobrino, y trabajaba con peces ornamentales, plantas ornamentales de acuario y plantas ornamentales domésticas, inclusive con el helicornia para el sistema de filtración. Esta experiencia es muy interesante en Honduras. La maneja el colega Martínez, financiado por la Unión Europea y otras instituciones de la región, y contempla 100 proyectos diseñados siguiendo el manual FAO. Ese manual FAO le recomiendo que se lo bajen porque es muy interesante. El 87% de esos proyectos es manejado por mujeres. Y en el área vegetal, el proyecto tiene 3 metros cuadrados por familia y generan tomate, chile, cilantro, pepino y calabaza. En peces, tilapia, con 1 metro cúbico por familia y tienen autonomía energética con paneles solares.
En México, el colega y amigo Martín Mariscal hace unos excelentes trabajos. Tiene un sistema de acuaponía en la universidad donde hace, por supuesto, investigación, desarrollo y educación. Los sistemas son desarrollados con geomembrana. Esto fue un diseño hecho en México que ya tiene, en muchas partes se está usando el sistema de los tanques en geomembrana, pero también tiene la parte vegetal en geomembrana. Utiliza, inclusive uno de sus trabajos, un sistema multitrófico de tilapia con hortalizas y forraje para alimentar conejos. Entonces ya incorpora otra unidad. Y también experiencia con flores y unidades para mujeres. Mi colega Carlos Reón, de un FIS, presento esta foto que me parece interesante porque tiene estas unidades pequeñas, individualizadas, tipo iglú, donde no tiene que mantener un invernadero muy grande y sobre todo en áreas donde hay muchos vientos, y además tiene sustentabilidad eléctrica. En Brasil, el doctor Emerenciano tiene unos trabajos también interesantes con Biofloc y sistemas RAS y la evaluación de la cachama o el pacú como especie para la acuaponía. El Embrapa, que es la empresa brasileña de pesquisa, que se le da el equivalente al INIA de Venezuela, que aquí también se llama INIA en España. Pues es una potente empresa que desarrolla mucha ciencia y tecnología y pues maneja sistema. Este es el modulito que se maneja en el manual FAO y él lo usa para hacer extensión e investigación. En Colombia, el proyecto Cáritas de la Curia generó este proyecto que no me gusta mucho el sistema de tanques y eso, pero bueno, la iniciativa es válida para la reinserción social de los exguerrilleros. Esto es interesante. También en Colombia, muy cerca de Bogotá, buscando mercado bogotano, kilómetro cero, tienes esta compañía que maneja producción de truchas y lechugas. En Argentina, Juan Pablo Pesalacia tiene un sistema de 500 metros cuadrados cerca de Buenos Aires, con toda una marca comercial y también da visitas guiadas, capacitación, etc. En Chile, el doctor Merino maneja también truchas y hortalizas con el método de las geomembranas, el sistema de geomembranas y tanques circulares de geomembranas. En las Islas Vírgenes, esta es las imágenes que les mostré anteriormente, presentó la base de la acuaponía moderna. Aquí adelante pueden observar los tanques de producción, los sistemas de filtración, separadores de sólidos, desagrificadores, perdón, biofiltro, y abajo, atrás, está todo el sistema de producción en camas. Este sistema u otros muy parecidos, o esta realidad de estas islas, es la de muchas islas del Caribe. Por ejemplo, en la isla de Margarita, antes de venirnos, nosotros teníamos un proyecto que algún día lograremos, que está vinculado, inclusive lo llamamos un proyecto geriátrico de acuacultura, para cuando estemos más viejitos. Por cierto, Mario está invitado cuando hayan algunos cambios importantes en el país. ¿Por qué una isla como Margarita? Porque hay escasez de agua, porque hay pocas tierras productivas y se depende de tierra firme. Ahorita, por ejemplo, este tema COVID está impulsando muchísimo todo esta situación. Además, yo puedo generar un producto fresco para el mercado local. ¿Y qué se produciría ya? Pues Macroreactor Rosenberg, en el año 80 hicimos trabajo con ellos, así que se puede recuperar ese animalito. Esto es en Aruba, aquí al frente de Paraguaná, en el estado de Falcón. Tienen una unidad de extensión. En esta isla también estuvimos explorando posibilidades porque tiene un mercado turístico impresionante
Uno va allí al supermercado y consigue hortalizas y verduras, todas importadas. Yo llegué a comprar allí pepino producido aquí en España, en Almería, en el Caribe, frente a Venezuela. Y hay dos proyectos hidropónicos que no van muy bien, porque un metro cúbico de agua allá, que es de agua desalinizada, cuesta $6. Si incorporamos acuaponía, pues rentabilizamos el producto con un mercado interesante. En República Dominicana, la Universidad de ISA maneja una maestría en acuaponía y trabaja tilapia, cachama y cachama con lechuga. Inclusive nosotros le hicimos transferencia de tecnología a través del IDIAS a los dominicanos y los enseñamos a trabajar junto a reproducir cachamas en una exploración que fuimos con el colega Giuseppe Martino, que va a conversar la semana que viene. Hicimos otro viaje también con el colega Torres de manejo post cosecha, otra transferencia. En Estados Unidos, en un trabajo del City Food, para el 2018 hay 142 empresas comerciales que se ven en rojo y 17 centros de investigación. Y deben haber, según la relación, de 3.000 a 5.000 sistemas traspatio pequeños. Y junto a Australia son los que llevan el liderazgo en el tema de la producción y de la instalación y desarrollo de proyectos comerciales de acuaponía. Como les decía antes, lo interesante en Estados Unidos es que es orgánico el producto. Esta es una empresa en California que tiene su cadena de valor bien interesante. Inclusive tiene el producto lechuga con venta online. Miren los precios, las combinaciones. Abren la página y ven un poco de temas interesantes en el tema de comercialización. Esta otra, que esto traduce coma en la granja de los barrios. Está en Nueva York y produce greens. Estos son brotes de cierto tamaño que tienen un muy buen precio. Y si yo lo tengo cerca de la ciudad, pues lo coloco fresquito. Lo maneja con el Strike Bass, el Moron Sexatilis, en sistemas pequeños de producción, en tanques. En Australia hay un proyecto enorme, muy interesante, que se llama Blue Farms, que todo está mecanizado, todos estos rieles del sistema hidropónico corren y se van acercando a la persona o al operario que está en la cosecha. Aquí está todo el riel que corre también en el momento de la siembra, los tanques de producción, atrás los sistemas de mejoramiento de aguas, y trabajan el Barramundi, el Laetes calcarífero, una especie muy interesante que me gustaría conocer personalmente. Es de aguas, aguanta aguas salobres y dulces y tiene un buen mercado en esta región. En Europa, según el Aquaponics Hub, hay 50 centros de investigación y desarrollo en acuaponía y hay 45 instalaciones comerciales que están en rojo. Aquí en Europa, la Unión Europea desarrolló un proyecto, el COS, del 2014 al 2018, y se estimuló mucho la investigación y desarrollo, generando el centro de la acuaponía de la Unión Europea. Todavía falta por avanzar, pero hay una plataforma muy interesante, con un mercado muy interesante. Porque además el consumidor europeo identifica más y sus requerimientos como consumidor son muy altos, identifica claramente el origen de su alimento. Esta lámina cumple con varias de las aplicaciones de la acuaponía desde el punto de vista de la educación y la investigación. Hemos estado trabajando en un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y con el doctor Morris Villarreal, con el que tenemos muy buena relación profesional en temas de acuaponía y acuicultura tropical. En la universidad, además, es de puertas abiertas y genera una integración muy interesante con el ciudadano. He participado en varias actividades
Por ejemplo, aquí la visita de escuelas de primaria, les hacen unos tours por las unidades de producción para que ellos vayan viendo de qué se trata, dónde se producen los alimentos, o conozcan un pez. Generalmente los muchachos, los niños de apartamento no conocen un pez, o una gallina, o una vaca. Entonces tienen aquí, en esta pequeña unidad, que es un Neurosystem, NGS, con plántulas en crecimiento, debajo están los peces y arriba están las plántulas. Son unidades de investigación. Las visitas son muy interesantes. También tienen unas experiencias con bachillerato, con secundaria, donde por 3 días ellos van a hacer visitas dentro de la universidad y les muestran varios escenarios de la reproducción. En este caso, ese día nos tocó hacer un muestreo. Aquí está el marco de lectura del chip electrónico que está en este animal, un muestreo de crecimiento que hicimos. Adormecimos los animales, los muestreamos, los pesamos, etcétera, etcétera. Entonces, es aprender haciendo, y con esto que se busca es que estimularlo vocacionalmente a los muchachos. Y en esta imagen estábamos trabajando en el proyecto Aquatech, que ya culminó, donde 4 universidades europeas, la Politécnica de Madrid, la de Greenwich en Inglaterra, que ya no es Europa, la de Eslovenia, la de Ljubljana en Eslovenia, y la de Zurich en Suiza, trabajaron en conjunto en un proyecto de la enseñanza de la acuaponía, a nivel universitario. Estas universidades tienen un equipo de profesionales de alto calibre, verdaderamente muy interesante todo ese equipo trabajando en la experiencia. Este programa ha sido liberado para ser utilizado a nivel de posgrado universitario. Entonces, en muchos colegios del mundo ya se está utilizando algo de los acuarios y la acuaponía, sobre todo en primaria y secundaria, como herramienta pedagógica para explicar matemáticas, química, física, biología y sobre todo aspectos ambientales y de agroproducción. Para enseñar al niño de dónde vienen estos alimentos y además como estrategia vocacional. Inclusive también allí me ha tocado la experiencia de visitas con muchachos con discapacidad intelectual. Esta es una experiencia en Eslovenia, donde fui invitado como empresario para compartir con los alumnos las experiencias de un empresario vinculado a la actividad, en un curso de formación que se dictó allá en verano del 2019, el año pasado. Aquí vemos la unidad didáctica experimental en Eslovenia, y aquí una imagen de los estudiantes eslovenas haciendo, en este caso, análisis de calidad de agua. En esta foto, pues, está el grupo de estudiantes y los colegas de Nerbrin, del País Vasco, de su proyecto de acuaponía. De esta experiencia me quedó que los jóvenes de ahora son tecnológicos y cibernéticos, como les llamo la generación 5G, y si les interesa ser granjeros, si la tecnología forma parte de ese biosistema. Entonces, creo que es una oportunidad para la actividad. La idea con estas formaciones, además, es estimular a los ciudadanos que sean conscientes del cuidado del medio ambiente y el origen de los alimentos, además de estimular el emprendimiento. En Francia, cultivo de hortalizas en tanques de concreto, cuadrados, con alimentadores automáticos. Aquí ven toda la unidad de filtración. Este es un filtro de tambor, un separador de sólidos, y más adelante pues sería el biofiltro. En Noruega hay una propuesta futurística para Oslo, en un espacio residencial y comercial donde no existan emisiones de carbono y la energía neta sea cero, que sea energía renovable. ¿Eso qué significa? Que la energía
que consuma el edificio la tiene que producir el edificio. Esto es lo que hablábamos de naturación, de techos verdes y de sistemas agroproductivos. Aquí en varios países europeos, aquí en España hay una terraza donde producen hortalizas para un restaurante, punto de venta. Entonces, este proyecto, el 50% del sitio se dedicará a jardines, colmenas, invernaderos, acuaponía y naranjas. En Italia, es un sistema de producción en gravas, en materos, que tienen un espacio donde drena. Son sistemas muy interesantes y regresa otra vez a la parte de agricultura. Y por último, pues si alguna vez vamos a colonizar el planeta rojo, tendremos que producir alimentos en el sitio. Principalmente, y tenemos que indispensable la cebada y el lúpulo para un producto muy bueno. Salud, amigos. Y aquí finalizo. Muchas gracias